Móvil para ver cómo viene el mercado inmobiliario. Vamos a hablar con Eduardo Aliendo, que es referente del mercado, para ver cómo está el tema de los alquileres, cómo está impactando. Siempre analizamos la vieja y la nueva ley, cómo se acuerda ahora entre quien alquila y quien pone su inmueble en alquiler. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, con un referente del sector de la ciudad de Río Cuarto, del sector inmobiliario. Vamos a estar dialogando, como es Eduardo Aliendo. El título habla del mercado de los alquileres, que ya no es el mismo y que está en busca de nuevos formatos. Al menos se desprende el título de la Agencia de Noticias Argentinas, de quien por allí hacemos base para abrir como disparador. Bueno, Eduardo, ¿cómo está la situación en Río Cuarto? ¿Cómo es la foto acá en Río Cuarto? ¿Se buscan nuevos formatos? ¿Se busca agudizar el ingenio para alquilar? ¿Cómo está el mercado? Buenos días ante todo, muchas gracias por venir. Bueno, yo creo que Río Cuarto no escapa a la realidad del país en cuanto al tema alquileres en particular. He sabido que a partir del decreto de necesidad y urgencia dictado por el actual gobierno, allá por diciembre del 2023, derogando la ley de alquileres de aquel entonces, la 27.551, y también la reforma que se le había introducido allá por el mes de octubre, el formato de los alquileres en líneas generales no ha cambiado tanto, pero sí en cuanto a los plazos y en cuanto a los indicadores para la actualización. Todavía estamos en un mercado que tiene contratos que están vigentes aún con la vieja ley, otros contratos que están vigentes, que se realizaron con la reforma, y bueno, ya actualmente estamos trabajando con el nuevo formato. Nosotros hemos tomado como de manera muy cauta y en particular en nuestro caso, los contratos con un plazo de 2 años de vigencia, cuando tienen destino a vivienda unifamiliar, el inmueble que se alquila, plazos de actualización semestral, en algunos casos cuatrimestral, y estamos actualizando con el índice de precios al consumidor que mida el aumento mensual de la canasta familiar, como para tener un marco de actualización del canon locativo que se fija al inicio del contrato, que nos permita acompañar tanto para el propietario, que es quien expone su inmueble, como para el locatario, que es quien pague el alquiler, una vía de ajuste que se condiga con la realidad. Pero en realidad no hay demasiadas cosas para inventar. Si bien es cierto, el decreto de necesidad y urgencia lo que hace es liberar los plazos de contratación. Repito, nosotros, en sintonía con el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que cuando no se define plazo en el contrato, para el Código el plazo mínimo es 2 años, por eso, en respeto a ello, nuestros contratos en líneas generales, salvo que sean contratos transitorios, que también los hay, pero fundamentalmente en moneda pesos, todo lo que hace vivienda familiar, mayoritariamente en pesos para lo que son contratos de locación comercial, y salvo alguna particularidad de inmuebles que están ubicados o están situados en barrios cerrados, donde la capacidad económica de los locatarios permite pagar en otra moneda, algunos contratos en dólares, pero yo diría que es lo de menos. Eduardo, a ver, en un corto lapso de escenario pospandemia para acá, en un momento en Río Cuarto había mucho para vender, poco para alquilar. Ha cambiado esa polaridad, hay para las dos cosas, hay venta y alquiler, o sea, digo, en cuanto a la posibilidad que ofrece el mercado, se está alquilando y no se está comprando. ¿Cómo es eso, no, ahora? Bueno, un poco para enmarcar a la situación, como bien lo decís, a partir de la pospandemia, hubo mucho inmueble que estaba destinado al alquiler que pasó directamente a la venta, habida cuenta de que el marco regulatorio de los alquileres para ese entonces no era para nada beneficioso.
por lo menos para los propietarios. 3 años, ajustes anuales. Esto hacía que mucha gente decidiera no alquilar más sus inmuebles y pasarlos directamente a la venta. La realidad de hoy, si bien es cierto, no difiere en gran medida de aquel entonces. Es cierto que la liberación de contratación para los alquileres hizo que mucha gente que tenía los inmuebles disponibles para la venta los retomara para el mercado de los alquileres. Hay un abanico más de posibilidades, es decir, que la oferta de inmuebles para el alquiler, si bien es cierto, no es muy amplia, es mayor de la de aquel entonces, y hay una cuestión respecto a las ventas. Muchas de ellas en el mercado actual se han venido dando conforme la asistencia del crédito hipotecario que algunas entidades bancarias decidieron poner en el mercado de la compra de inmuebles, pero no hay así un mercado con un dinamismo que permita aventurar que el sector inmobiliario y la compra-venta se activó y que todo el mundo compra inmuebles. Ha habido factores que han incidido favorablemente para aquellos clientes que quieren comprar, por ejemplo, algo del blanqueo de capitales, lo ha llevado al sector de la compra-venta de inmuebles. Pequeños ahorristas que por ahí no tenían en otro momento la capacidad de compra, decidieron con algún plan de financiamiento ponerse dinero a la compra de algún inmueble, ya sea al pozo, en alguna etapa avanzada de la construcción. Pero yo podría decir en particular que el mercado de la venta no es un mercado que hoy esté demasiado activo, hay mucha consulta. ¿Por qué? Porque también es cierto que la gente con el dólar en la mano no le sirve en demasía, entonces procura, como le decía anteriormente, ponerlo en la compra de un inmueble asistido con algún plan de financiamiento o con algún crédito. Que le permita cubrir el importe del precio a pagar. Pero están conviviendo los dos mercados, el de la compra-venta y el de los alquileres. Los alquileres tienen, lamentablemente, ha habido un ajuste en el valor de los alquileres. En muchos casos no tienen el mismo correlato con los ingresos de quienes mayoritariamente alquilan, que son en su gran mayoría asalariados, por lo que, bueno, a veces ese perfil de calificación que debe tener el locatario para saber si económicamente está o no en condiciones de pagar el alquiler pretendido, muchas veces no da. Entonces hay una vacancia que por allí antes no se daba, fundamentalmente en lo que hace a departamentos y casas, y hoy por hoy notamos que no es muy fácil alquilar los inmuebles, por precio y por ingreso de quienes necesitan alquilarlo. Es cierto que cuando las diferencias no son importantes, las partes intentan ponerse de acuerdo, tanto propietarios resignando parte del precio y el locatario, bueno, haciendo un sacrificio un poquito mayor para poder abordar el alquiler de la propiedad. Eduardo, y esta fue en su momento el resguardo, que era el inmueble, ¿no? ¿Sigue estando eso? A ver, pongo ejemplos a lo largo de las últimas 2 décadas, algún sojero generó que por allí una forma de sostener todos los vaivenes que tenía la economía, el dólar, estaba en el inmueble. ¿Sigue estando esa inversión o por ahí se ha desacelerado también de aquel sector que pudo en algún momento? Yo creo, en ese sentido, a mí me parece que en algún momento, por la falta de atracción de la renta a capitalizar anualmente por los alquileres, hizo que muchos inversores no vieran en la compra de inmuebles una solución, preferían alguna otra canasta de inversión que les permitiera una renta mayor. El inmueble siempre ha sido para mucha gente una manera de atesorar segura y subliminalmente de tener su ahorro en el inmueble en dólares, porque el mercado de los inmuebles siempre se ha manejado subliminalmente en dólares, más allá de que se hacen operaciones en pesos, pero mayoritariamente siempre se habló de dólar, y cuando hablamos de dólar hablábamos de dólar billete. Creo yo que
no diría que hay un resurgimiento del inversor hacia el inmueble, pero como inversión segura sigue estando en mente de aquella persona que fundamentalmente tiene capacidad de ahorro y que siempre mira en el departamento, en la casa, en el terreno, como una inversión a futuro, ya sea para capitalizarlo el día de mañana con la venta o bien para destinarlo como consumidor final para la asistencia de algún familiar directo, hijo, siempre está dado ese factor en el tema inmobiliario. Entonces, yo diría que el inversor se había retirado, esta es la verdadera realidad, repito, porque no había un atractivo en la renta. Hoy el ajuste de precios hace que, si bien es cierto la renta anual a capitalizar en pesos o en dólares no tiene el punto porcentual que históricamente se manejaba en los alquileres, es un poco más atractiva que antes, fundamentalmente basada en plazos menores de contratación y la libertad de hacerlo en alguna otra moneda. Entonces esto ha hecho que mucha gente con capital disponible piense nuevamente en los inmuebles. Gracias, Eduardo, muy amable. Un gusto. Bueno, Pauli, volvemos a estudios, un sesudo análisis que nos hizo Eduardo Aliendo de todo lo que viene ocurriendo en materia de alquileres aquí en la ciudad. Alquileres hay, el tema es el costo por allí y los ingresos que tiene la ciudadanía como para acceder a ese tipo de bienes. Gracias, Marce, gracias, Eduardo Aliendo. Volvemos a piso y mientras tanto nos vamos a pausa.